Buenos días. Hoy lo que vamos a hacer en primer lugar es un ejemplo de un ejercicio completo de una progresión aritmética en la que yo os indico la secuencia de números de la progresión, que es esta, ¿vale? Y os voy a pedir que calculéis el término general por un lado y por otro lado la suma de los 50 primeros términos. Reitero que en este caso estamos hablando todavía de progresiones aritméticas. Una progresión era aritmética cuando en la secuencia numérica se estaba sumando o restando una cantidad fija, un número fijo. Y tenemos que tener muy en cuenta estas dos fórmulas. A sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por b, que la utilizamos para calcular el término general, y esta fórmula que la utilizamos para calcular la suma de n términos. El término, por ejemplo, los 50 primeros términos sería el primer término más el término 50 dividido entre 2. Vale. Recuerdo también que la d era la diferencia, que es esa cantidad fija que se suma o se resta en una progresión aritmética. Vale, vamos a ver, en este ejemplo lo que tenemos es una progresión 5, 9, 13, 17. Lo primero que tenemos que hacer para resolver el apartado A será conocer la diferencia. Es decir, esa D. ¿Cómo calculo esa D? Pues simplemente observando esta sucesión veo que estoy sumando 4 como cantidad fija en todos los términos de esta progresión aritmética. Por lo tanto, la diferencia será 4. Siguiente paso, obtener el término general. Para obtener el término general de esta progresión, lo que voy a hacer es fijarme muy bien en esta fórmula y sustituir los valores conocidos para poder obtener el término en función de un número. Vale, a sub n es igual a 1, que es el primer término de la sucesión, más n menos 1, siendo n una variable, por la diferencia. ¿Qué conozco de esta fórmula? Pues conozco el a sub 1, que es este de aquí, a 1, este sería 2, este sería la 3, este la 4, pues sería igual a 5, y la diferencia también la conozco, el 4. ¿Cómo se calcula entonces el término general? Pues decimos a sub n es igual a 5 más n menos 1 por 4. Si multiplicamos este 4 por todos los números del paréntesis, obtenemos a n es igual a 5 más 4n menos 4, o lo que es lo mismo, a n es igual a 5 menos 4, 1, pues sería 4n más 1. Ese es el término general de esa sucesión. ¿De acuerdo? Una vez obtenido ese término general, lo puedo utilizar para calcular cualquier término de la sucesión, el A1, el A2, el A3, el A4, el A5, el A6, el A50, en este caso es el que me interesa en el apartado B. Por lo tanto, vamos al apartado B, que me decía, obtén de esa sucesión la suma de los primeros 50 términos. Cuando pida la suma de los primeros X términos, 50 en este caso, lo único que tenemos que hacer, ¿qué es? Pues recordar la fórmula de la suma. La suma de los términos será igual a el término primero más el último término que me están pidiendo, en este caso serán 50, y dividido entre 2, como hacer una media. ¿Cuál es el primer término de la sucesión anterior? Pues hemos visto que el primer término es 5. ¿Cuál es el término 50, que es el que me están pidiendo de la sucesión anterior? No lo sé. ¿Cómo lo tengo? Pues este término 50 lo voy a obtener a partir del término general. A 50 es igual a 4 por 50 más 1, es decir, 201. Ese será el término 50. Ya estoy en condiciones, pero de realizar la suma. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Pues la suma de los 50 primeros términos es igual a el primer término más el término 50 partido de 2, que es lo mismo que 206 dividido entre 2, por lo que es lo mismo 103. Este sería un claro ejemplo de un ejercicio de progresión aritmética. ¿Qué más podemos tener? Pues por último vamos a hablar un poco sobre las progresiones geométricas.
Vamos a ver. Las progresiones geométricas. Pues las progresiones geométricas tienen muchas aplicaciones, la verdad, en la vida diaria. Por ejemplo, en el cálculo de intereses de los préstamos se utilizan también para medir crecimiento de población y algunos aspectos relacionados con esto. ¿Qué es una progresión geométrica? Pues es tan sencillo como lo siguiente. Si en las aritméticas decíamos que sumábamos o restábamos una cantidad fija, en la geométrica vamos a multiplicar una cantidad fija. Cuando digo multiplicar, pensad que puede ser una división. ¿Por qué? Porque si estáis multiplicando por una fracción, por ejemplo, multiplicar por un medio, es lo mismo que dividir entre 2. Es decir, si multiplicáis por 0,5, en realidad estáis dividiendo entre 2. Por lo tanto, multiplicar o dividir podríamos expresar en este caso. Dado una progresión geométrica, y yo os indicaré esos términos de la progresión, 3, 12, 48, 192... Lo primero que tengo que obtener es la razón. ¿Qué es la razón? Pues al igual que en las progresiones aritméticas la cantidad fija se llamaba diferencia, en las progresiones geométricas esa cantidad fija se llama razón, ¿vale? Por la que multiplicamos o dividimos. ¿Cómo obtengo la razón? Pues de 3 hasta 4, ¿por qué he multiplicado y dividido? Pues puedo hacer 12 dividido entre 3, sería la razón, que es 4. Vamos a ver si es cierto. Vamos a hacerlo con los siguientes términos. La razón es 48 partido de 12, que es 4. Pues ya tengo la razón. Por lo tanto, si queréis tener la razón, ¿cómo se puede obtener? Pues os tenéis que dar cuenta que la razón es lo mismo que dividir el siguiente término entre el anterior. Por ejemplo, la razón puede ser el término 2 partido del término 1, el término 3 partido del término 2, el término 4 partido del término 3 y así de forma sucesiva. Muy importante recordar, razón, cantidad fija por la que multiplico o divido. Vale, ya sabemos cómo obtener la razón en una progresión geométrica. ¿Cuál sería nuestro siguiente paso? Pues el siguiente paso sería obtener el término general. El término general. Pues aquí, al igual que en las progresiones aritméticas, existe una fórmula que nos puede ayudar a obtenerlo. Es muy sencilla. ¿Cuál es el término general? Pues a sub n, en este caso, es igual a el primer término multiplicado por la razón, que está elevada a n menos el primer término. Esa es su fórmula. Por ejemplo, si yo tengo una progresión aritmética como esta, geométrica, 3, 6, 12, 24, 48. Primero, obtener la razón. He dicho que la razón es dividir el siguiente término entre el anterior. La razón es igual a n menos 1 partido de an. Por ejemplo, 6 dividido entre 3, que es 2. Podría dividir 12 entre 6 sería 2, 24 entre 12 sería 2. Esa es la razón. ¿Cómo obtengo el término general de esta sucesión? Pues sería el primer término de esa sucesión, que es 3, por la razón, que es 2, elevado a n menos 1. ¿De acuerdo? En este caso, si queremos obtener, por ejemplo, el término 5 de esa sucesión, sería igual a 3 por 2 elevado a 5 menos 1, que es 4. Que sería 3 por 16, ¿de acuerdo? Que en este caso, 3 por 16 sería, ¿cuánto? 16 por 3, 48. Vale, también puede pasar otra cosa, y muy parecida a esta. He dicho que para obtener el término general era el primer término multiplicado por la razón elevado a n menos 1. Vale. Imaginad que yo ahora os digo, la razón es pues 2 y conozco a 3, que es igual a 8. ¿Vale? ¿Qué hacemos aquí? Yo os he dicho, os he indicado que la fórmula sería A1. Vale, pues si lo que conozco es un término distinto del primero, en ese caso lo que tendría que hacer que sería a sub n sería igual. En este caso, en vez de poner A1, pongo el término que conozco, A3, por la razón elevado a n menos, y ahora, como no estoy utilizando S1, que S1 y S1 es el mismo,
lo único que tendría que hacer es poner el mismo número aquí. Le resto 3, ¿vale? ¿Por qué le resto 3? Para conocer cuál es el término general a partir de un término inicial no dado. Os doy uno del centro. La fórmula general sería AN es igual a K por R elevado a N menos K. Simplemente, si tengo el 1, resto 1. Si tengo el 2, pues aquí pongo un 2 y aquí pongo un 2. Si tengo un 3, aquí pongo un 3 y aquí pongo un 3. Y obtengo siempre el término general. Vamos a poner un ejemplo. Y con esto terminamos. Supón que tenemos una sucesión, ¿vale? En la que el término 4 te digo que vale 24. Y la razón vale 2. Obtén el término general. Pues para obtener el término general hemos dicho que AN es igual a de K por R elevado a N menos K, siendo el término K en realidad es un 4. Es decir, AN es igual al término 4, porque es el único que conozco y por eso hago esto. Si conociera el término primero no haría falta hacer esto. Por la razón que es 2 elevado a N menos 4. El término general va a ser igual a 24 por 2 elevado a N menos 4. ¿Vale? Entonces, ¿qué puedo hacer yo ahora? Pues sustituir. Por ejemplo, si ahora lo que queremos es obtener el término primero de la sucesión, que no lo conozco. ¿Cuál es A1? Pues A1 será igual a 24 por 2 elevado a 1 menos 4, que es 24 por 2 elevado a menos 3, que eso es lo mismo que 24 por 1 partido 2 elevado a 3, 24 por 1 octavo. 24 dividido entre 8, 3. Ese sería el primer término, ¿vale? Repasaremos más este tipo de ejercicios, que sé que pueden parecer un poco difíciles, pero en realidad, teniendo en cuenta que la n representa la posición del término que deseas conocer, podemos calcular todo este tipo de progresiones geométricas. Gracias.